Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hermoso tiempo que estamos pasando en este lugar. Qué precioso es el tiempo de alabanza al Señor. ¿Quién en algún momento se le puso la piel de gallina? A ver. Bien, bastante. Es precioso, ¿no? Cuando somos tantos cantando, la verdad, con los chicos que prepararon tan bien las canciones, la alabanza, y que predispone, por supuesto, para este momento, que es el de abrir la palabra del Señor. Y el tema de estas conferencias es transformados, transformados. Y esa palabra, ¿alguien sabe cuál es la palabra en griego de transformados? Bueno, algunos por ahí deben saber. No, ¿cuál? Metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Muy bien, exactamente. Esa palabra nos expresa un cambio de forma, un cambio. Y el versículo que estuvimos viendo en las reuniones del día miércoles, en las reuniones zonales, era Romanos 12:2, que decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo tan conocido, tan precioso, nos plantea dos formas en las que se puede modelar nuestra vida, que puede tomar una forma. Una es la conformación y el otro es la transformación. La conformación es tomar la forma con un molde, algo que viene de afuera hacia adentro, que presiona. Es lo que hace una matriz, por ejemplo, nos presiona. Todo el sistema del mundo nos quiere dar su forma, imprimir sus conceptos, sus formas de ver las cosas. En cambio, la otra forma que se nos menciona, que es la transformación, la metamorfosis, es un cambio que viene de adentro hacia afuera, como es el título que tenemos hoy. Es un cambio que solamente Dios puede producir en la vida. Efesios 4, 22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo plantea lo mismo que el anterior, que hace falta algo para ejercer esa transformación en la vida. El versículo anterior decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El medio para la transformación, el instrumento para la transformación es la renovación del entendimiento. Lo mismo dice este versículo de Efesios. Nosotros teníamos una pasada manera de vivir, una vida de vieja naturaleza, de pecado, y ha sido transformada en una nueva naturaleza. Ahora tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas de esa vieja naturaleza, de esa vieja vida, para vestirnos de la nueva naturaleza que tenemos. Y eso lo podemos hacer solamente por medio de la renovación del entendimiento. La cosa es que esto es un proceso, tanto en la reunión del lunes como en la reunión de los días miércoles. Del día miércoles se hablaba de un proceso. Todos lo mencionaron en el mensaje seguramente. Cuando recibimos a Cristo, nuestra vida es hecha nueva, somos nuevas criaturas, y eso es algo que hace Dios. Ahora, este proceso de transformación es un proceso de toda la vida, es un proceso que mientras estemos aquí en la tierra se lleva adelante. Y así como la transformación es un proceso de toda la vida, del mismo modo, la renovación de nuestro entendimiento es algo que dura toda la vida, es algo que no se termina. Nuestro entendimiento se necesita estar renovando constantemente. Así como nuestra transformación debe ser constante, nuestro entendimiento se debe estar renovando constantemente. ¿Saben lo que pasa si no? Si el entendimiento no se está renovando, no se queda estancado.
empieza a retroceder. Es algo que vamos a ver. No existe el estancamiento. O estamos renovándonos o estamos volviendo, estamos retrocediendo. Vamos a plantear este tema con 3 características, con 3 puntos. Decimos que esta renovación de nuestro entendimiento es un proceso de toda la vida. Y decimos que la renovación del entendimiento es el motor de cambio, es el instrumento de cambio. Para que la mente se pueda estar renovando en nuestra vida, tienen que darse 3 características en nosotros. Una es el enfoque, otra es la disciplina y la tercera es la convicción. No son pasos, las 3 tienen que estar en funcionamiento para que nuestra mente pueda tener esta renovación. La primera característica es el enfoque. Y buscamos este versículo que les dije, Colosenses 3, 1 al 2. Si pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El versículo empieza diciendo, sí pues, pero eso es una condición cumplida en el griego. Sería, ya que habéis resucitado con Cristo, ya fuimos resucitados con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí aparece en el versículo 2 una frase, poned la mira. En otras versiones, en otras traducciones de la Biblia se traduce pensar, pensar en las cosas de arriba. Y las 2 cosas están bien, las 2 traducciones, porque es pensar enfocando nuestra mirada en algo, pensar enfocando en un objetivo. En este caso es que tenemos que pensar enfocando en las cosas de arriba, que nuestros pensamientos estén dirigidos hacia las cosas eternas, a las cosas de arriba y no las de esta tierra. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué ocupa nuestros pensamientos de todos los días? Por supuesto que pensamos en muchas cosas, ¿no? Por supuesto que tenemos el trabajo, tenemos la escuela, que tenemos la familia, los quehaceres, y vivimos pensando en muchas cosas. Pero acá a lo que me estoy refiriendo, ¿qué es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Vieron cuando uno tiene el deseo de hacer algo o de obtener algo o de conseguir algo en la vida? ¿Qué pasa con el pensamiento? Constantemente está ¿qué? Yendo y pensando, voy a hacer de esta manera, voy a hacer esto, voy a hacerlo de esta forma, voy a conseguir esto para luego. Eso es lo que está diciendo acá. ¿En dónde está puesta la mira de nuestra vida? ¿En dónde están puestos los pensamientos, los anhelos, los deseos de nuestra vida? Nos dice Pablo acá que tiene que estar puesto en las cosas de arriba. Y vuelvo a decir, con esto no quiere decir que no piense en las cosas de este mundo, pero cuando los pensamientos, cuando el enfoque de la vida está puesto en las cosas de arriba, todo lo demás cambia. Todo lo demás se ve de otra manera. Vamos a ver una historia corta, una anécdota prácticamente que está relatada en el Evangelio de Marcos. Qué maravillosos que son los evangelios. Me encantan los evangelios. Porque pueden transmitir desde grandes milagros del Señor, grandes proezas, grandes mensajes que Él dijo, hasta pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas, pequeñas anécdotas. Como es el caso de esta anécdota de Marcos capítulo 8. Vamos a leer, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y Él les dijo, ¿cómo no entendéis?
Fíjense una cosa, el Señor les dice una frase: ¿aún está endurecido vuestro corazón? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Hay que hacer una aclaración. En los versículos anteriores se hablaba de la mente y del entendimiento, que son la misma palabra. El concepto de mente, de la mente que nosotros tenemos hoy, es diferente al concepto de la Biblia. Cuando vemos en la Biblia la palabra mente, hace referencia más a lo que entendemos como el entendimiento. Ahora hay otra palabra que se utiliza muchísimo en la Biblia. Es más, Jesús nunca usó la palabra mente. Sí, hay algunas que se traducen mente, pero la palabra mente, como vimos en los otros versículos, Jesús nunca la usó. Sin embargo, Jesús usó esta palabra que está acá. ¿Cuál es? Corazón. Corazón en la Biblia es mucho más que lo que para nosotros hoy significa corazón. Nosotros cuando hoy hablamos de corazón pensamos en los sentimientos, pensamos en los deseos, pensamos en la intuición, por ejemplo. ¿Vieron cuando decimos tengo una corazonada? Sin embargo, en la Biblia, el corazón es el ser interior, que involucra muchísimo más que solamente los sentimientos. Involucra los pensamientos, o sea, la mente, involucra las emociones, la voluntad y la conciencia. Ahí tenemos, después si quieren los buscan en casa, estos versículos que relacionan cada una de estas cosas con el corazón. Entonces, cuando Jesús hablaba del corazón, muchas veces, como es el caso de acá, estaba hablando de la mente. ¿Por qué decimos que estaba hablando de la mente? Porque le dicen, no entienden ni comprenden. Aún tienen endurecido el corazón, aún tienen endurecida su mente. No entienden las cosas que les digo. Ahora, observemos algo. Ellos están en la barca. No tienen pan, tienen un solo pan y son 12 que están ahí, 13 con Jesús. Y ese era lo que estaba enfocado sus problemas. Su mente estaba enfocada en ¿qué? En eso, en que no tenían pan, que se habían olvidado de agarrar pan. Entonces, cuando Jesús les quiere enseñar algo y les menciona la palabra levadura, inmediatamente ellos ¿qué hicieron? Pensaron, nos está diciendo porque olvidamos de traer pan. Ahora, ¿por qué pensaron inmediatamente eso? Porque su mente estaba enfocada en eso, estaban pensando en eso. Jesús les dice, no entienden ni comprenden. Aún tienen endurecido el corazón, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. Fíjense qué interesante las 3 o 4 preguntas retóricas que el Señor les hace. Cada una de esas preguntas expresan un diagnóstico de lo que pasa cuando nuestra mirada, cuando nuestros pensamientos no están enfocados en las cosas de arriba, sino en las cosas de este mundo. ¿No entendéis ni comprendéis? Está hablando de un problema de comprensión. El Señor les estaba hablando ahí, les quería dar una enseñanza acerca de cómo eran las actitudes de los fariseos y de Herodes, y ellos no lo entendieron. Y le pasaba mucho eso a Jesús. Cuando vemos la historia, cuando vemos los evangelios, muchas veces no comprendían lo que Jesús les quería enseñar. No comprendían. Y esa falta de comprensión era justamente en parte por eso, porque no estaban con sus pensamientos, con su mirada puestas en las cosas que el Señor les decía, sino en cosas de este mundo. Y nos pasa también a nosotros. Nos pasa también a nosotros. Y muchas veces interpretamos las cosas que el Señor nos quiere decir en la Biblia de manera incorrecta, de manera acomodada, porque la miramos con un enfoque terrenal, con un enfoque de acuerdo a las cosas de este mundo. Por ejemplo, un ejemplo claro, cuando decimos las palabras bendiciones, ¿qué se nos viene a la mente muchas veces? Cuando decimos las palabras bendiciones, las bendiciones materiales, las cosas que tenemos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nunca la palabra bendiciones se utiliza para las cosas materiales. Pero muchas veces nosotros amoldamos la enseñanza del Señor de acuerdo a dónde está puesta nuestra mirada. Ahora hace otras 2 preguntas más.
teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Y esto habla de la percepción de las cosas. Una persona que tiene los pensamientos enfocados en las cosas de arriba, atraviesa por una situación y la percibe de una forma completamente diferente a otra persona que no tiene los pensamientos enfocados en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿O no? La misma situación para dos personas puede ser completamente diferente. ¿Y eso qué es? Es un problema de percepción, de cómo vemos las cosas que nos pasan, moldeada de acuerdo a dónde está enfocada nuestra mente. Y el último punto es: no recordáis, y eso habla de la memoria. Y es el que Jesús les dice después, porque le dice: ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan que hace 2 días nada más, ¿cuántos panes eran? Con 7 panes alimenté a 4.000. Y hace algunos otros días atrás, con 5 panes alimenté a 5.000. ¿No recuerdan? Ahora ellos estaban atravesando por la misma situación. Estaban en el medio del mar, en una barca con un solo pan, y no había forma de conseguir más pan. La misma situación que se había planteado en esos 2 momentos, uno de ellos hace 2 días. Y ellos estaban preocupados por lo mismo que estuvieron preocupados hace 2 días, que el Señor lo había resuelto. Muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo, porque estamos con nuestra mirada enfocada en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo, no recordamos. Y cuando pasamos por momentos de dificultad, nos preocupamos y decimos: uy, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y no nos acordamos que el Señor en otros muchos momentos similares o iguales a ese actuó en nuestra vida y nos hizo salir adelante, seguir adelante. Qué necesario que es entonces que enfoquemos nuestra mente en el primer punto, que nuestra mente esté enfocada en las cosas de arriba. Mateo 6:21, en el Sermón del Monte, tan conocido, el Señor decía: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y con lo que dijimos recién, la palabra corazón es la palabra mente también. Donde tengas enfocada tu mente, ahí es donde van a estar tus anhelos, tus pensamientos, las cosas que querés. Vamos con el siguiente punto, la disciplina. Una palabra que suena fea, quizás. Cuando nos hablan de disciplina, capaz que se nos ponen los pelos de punta un poquito. Sin embargo, la palabra disciplina es una palabra hermosa. En la Biblia, el significado que tiene. La disciplina era la enseñanza integral que un tutor que guiaba a un niño preparaba a ese niño para afrontar la vida. Eso era el sentido de la palabra disciplina. Esa es la instrucción de un tutor que guiaba a un niño hasta que se hace adulto. Un versículo que expresa muy bien todas las características de la disciplina es el que está en 2 Timoteo 3:16, que seguramente todos conoceremos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es una definición excelente, esas 4 definiciones de lo que simboliza o lo que significa la palabra disciplina. Es la enseñanza, es la corrección, es la preparación para la vida. Ahora, es necesario que nuestra mente sea disciplinada. ¿En qué sentido? Muchas veces decimos: no tengo ganas. Estamos en un mundo que se guía mucho por las emociones, por los sentimientos. Hoy no siento hacer tal cosa. Si sentís hacer eso, entonces hacelo. Si eso es lo que te gusta, seguilo. Es una sociedad que está guiada por las emociones, por los sentimientos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que guiarnos por las emociones. Tenemos que obedecer al Señor, a pesar de lo que sentimos. Y es por eso que es tan importante la disciplina, porque muchas veces quizás nos planteamos: no tengo el deseo de leer la Biblia, no tengo el deseo de orar.
hoy no tengo ganas y no me siento bien, no tengo el deseo de ir a la reunión. Y priorizamos entonces lo que sentimos por sobre lo que el Señor nos manda que hagamos. El Señor quiere que seamos disciplinados en nuestra mente. Fíjense este versículo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. No dice, si ustedes sienten pensarlo, entonces piénsenlo. Si ustedes desean y tienen las ganas de pensar en todo esto, entonces piensen. No, dice, en esto pensad. Es un imperativo. Pero la palabra pensar que se utiliza ahí es muy interesante. Significa hacer un inventario. Hacer un inventario. No es simplemente esto de, tener pensamientos lindos en la mente, lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es atesorar esas cosas. Atesorarlas. Esto me sirve, esto es bueno para mí, lo voy a guardar en mi mente. Y se mencionan varias cosas. Se menciona todo lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Y podemos pensar en muchas cosas que tienen estas características, o que tienen alguna de estas características y que son buenas para tomar, para guardar en nuestro inventario, en el inventario de nuestra mente. Sin embargo, hay una cosa, o mejor dicho, una persona que reúne todas estas características. Y ese es Jesús, Cristo. Quien es el verdadero, quien es honesto, quien es justo, puro, amable, cuyo nombre es admirable, quien es el virtuoso y el digno de alabanza. Sobre todas las cosas que tenemos que atesorar en nuestra mente, que tenemos que guardar en nuestra mente, es a Jesús, es a Cristo. Y hay un versículo muy conocido y muy lindo que está en 1 Corintios 2:16 que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no quiere decir que cuando recibimos al Señor como Salvador, nuestro cerebro, nuestra mente se saca y se nos mete la mente de Cristo. Si leemos en el contexto, el escritor Pablo está hablando acerca de cosas que eran ocultas para nosotros o que no eran reveladas, cosas que no se habían oído, que nunca se habían escuchado y que el Señor las había revelado a nosotros, dice, a través del Espíritu Santo. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del Evangelio, estaba hablando del Señor. Las cosas que antes no se conocían, en ese momento habían sido reveladas. Cristo había aparecido en escena y había mostrado al Padre, había revelado al Padre en toda su plenitud. Y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo actuando en nosotros permite que nosotros podamos tener acceso al entendimiento de Cristo. Que nosotros podamos tener a nuestra disposición el entendimiento de Cristo. ¿Qué es eso? La palabra. Muchos de acá estudiaron en el Müller, hoy levantaron la mano. Me acuerdo la primera clase, creo que era de hermenéutica, que nos hablaron que la Biblia, que la revelación de Dios es el pensamiento de Dios expresado en palabras humanas. ¿Recuerdan esa definición? El pensamiento de Dios expresado en palabras humanas. Tenemos acá el pensamiento de Dios, tenemos acá la mente de Cristo. Pero Dios no solamente nos dejó esto, sino que nos dejó su Espíritu, que nos ayuda y que nos permite poder asimilarla en nuestra vida. La conjunción de esas dos cosas es el entendimiento de Cristo que tenemos, el cual tenemos que atesorar en nuestra mente. Ahora hay un problema. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos
de barro. Tenemos un tesoro, dijimos, un tesoro de incalculable valor. Tenemos la mente, el entendimiento de Cristo a nuestra disposición. Ahora hay otra realidad, que nuestros vasos, nuestras mentes son de barro, son débiles, son frágiles, son imperfectas. Y muchas veces eso hace que necesitemos, o mejor dicho, eso hace justamente que necesitemos la disciplina en nuestra vida. Porque nuestros vasos son frágiles, son de barro, nuestra mente se olvida, nuestra mente es influenciada por otras cosas constantemente. Lucas capítulo 6, 45, el Señor hablando decía: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es muy interesante la palabra tesoro también. Es la bóveda, es el lugar donde guardamos las cosas, en el corazón. Entonces dice que el hombre bueno, de las cosas buenas que ha guardado en su corazón, de esas cosas buenas puede sacar y manifestarlas. En cambio, el que tiene cosas malas guardadas en su bóveda, en su recipiente, en su vaso, como decíamos antes, ¿qué va a poder sacar? Únicamente cosas malas. Fíjense esta foto, muy visual. Tenemos nuestro vaso, el cual tiene que ser llenado, como dijimos, con el tesoro más grande, con el entendimiento de Cristo, con la mente de Cristo. Sin embargo, estamos expuestos todos los días, y aunque no lo queramos, a la influencia de este mundo, a los entendimientos, a la forma de pensar de este mundo, constantemente. Muchas veces nosotros, por nuestra propia decisión, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que leemos, abrimos la canilla del agua que sale ahí negra y la incrementamos, ¿no? Y llenamos más nuestra mente de todas estas cosas. Y la otra canilla de a gotitas. Capaz los domingos no abrimos la Biblia en toda la semana, no oramos, y ahí de a cuentagotas. ¿Cómo va a estar ese recipiente? Es bastante obvio, ¿no? Entonces, tenemos esta importante tarea en nuestra vida, que es ser disciplinados. No importa que no lo sientas, no importa que no sientas el deseo de leer la Biblia ni de orar. La mayoría de todo lo que estamos acá, en algún momento, o casi siempre, no sentimos el deseo de ponernos a leer la Biblia. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos y leer igual. Sentarnos y leer igual. Bueno, hoy comentaron, ¿no? Una cosa, perdón, yo lo tenía pensado decir esto, pero no quiero que me haga mal. Pero bueno, hoy se fue a la presencia del Señor la abuela, ¿no? La abuela tuvo varios años con Alzheimer. La abuela en toda su vida, desde chiquito yo la vi, cuando pasaba, yo vivía en la casa de arriba, la abuela en la casa de abajo, pasaba y la veía todas las mañanas con la Biblia abierta, todas las mañanas, todos los días. Ella tenía Alzheimer, ya muchas veces cuando llegaba yo ni me reconocía, ni se acordaba quién era. ¿Quién eras tú?, me decía. Sin embargo, hay algo que nunca se olvidó, todos los días la Biblia, el cuadernito al lado tomando nota, todos los días, todas las noches antes de ir a dormir, orando. Unas oraciones preciosas. Esa es la disciplina de la que estamos hablando. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no vamos a sentir el deseo de hacerlo, pero sin embargo, lo llamamos el círculo virtuoso. Fíjense lo que dice el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está hablando del bienaventurado, que tiene la ley de Jehová como su delicia, como algo que anhela, que quiere. La palabra del Señor es necesaria para él.
Pero también lo podemos ver al revés, si lo leemos del final para atrás. En la ley medita de día y de noche, y por eso la ley de Jehová es su delicia. Y así es como funciona. Un círculo virtuoso, es una rueda. La rueda no va a empezar a girar porque lo sienta. La rueda no va a empezar a girar porque hoy me levanté con deseo de leer la Biblia y tengo la delicia en la palabra del Señor. La delicia, el deseo se genera por la disciplina de empezar a hacerlo, de practicarlo. Lo mismo pasa con la oración. Y el último punto, la convicción. Quizá podría haber sido el primero. Es como una especie del engranaje o del motor de arranque de todo el sistema. Si bien todo tiene que estar, como vimos esos engranajes, en movimiento, la convicción es el convencimiento. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, estando plenamente convencido de esto, dicen otras traducciones, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra. El Señor nos transformó, el Señor nos redimió, nos hizo nuevas criaturas. Él comenzó la obra. Ahora esa obra necesita ser perfeccionada día a día, todos los días. Pero este versículo nos dice que tenemos que estar, ¿qué dice ahí? Persuadidos, convencidos de que Él que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la puede perfeccionar. Y ese es uno de los problemas, quizá de estos que vimos, uno de los principales o el principal problema que tenemos muchas veces, que no estamos convencidos de esto, que no estamos convencidos de que Dios puede renovar mi entendimiento. Y que no estamos convencidos o que no estamos convencidos de que necesitamos que Él lo haga. Parece raro, ¿no? Pero si yo les digo muchas frases que a veces escuchamos, yo soy así. ¿Y qué querés si así somos todos así en mi familia? Y si así somos los argentinos, es la tanada, es la gallegada, muchas veces, es como somos en el barrio, si nací en esta condición. No estamos creyendo lo que dice esta promesa de Dios, que es una promesa condicional, que es una promesa que requiere de nuestra parte. Ahora, necesitamos estar convencidos de que Dios tiene el poder de renovar nuestro entendimiento, de que Dios tiene el poder de transformar nuestra vida y también de que necesitamos que Él lo haga, porque otra de las cosas que podemos llegar a escuchar es una especie de mediocridad o de conformismo con el cómo estamos o cómo somos. Dijimos hoy, no se puede estar estancado, o se está en crecimiento, o se está en renovación de la mente, o se está en retroceso. No hay un lugar que yo me quede paradito en un escalón. Es como una especie de escalera mecánica en la que yo estoy subiendo cuando la escalera baja. Yo tengo que estar subiendo y con intensidad, poniéndole ganas, porque si yo me quedo quieto, ¿qué pasa? Inmediatamente bajo, no me quedo en el mismo lugar. Entonces, convencidos de que necesitamos que Él lo haga. Escuchamos algunas veces alguna frase, no voy a ir en contra de canciones que tienen esta frase, ni vamos a ponernos muy dogmáticos, pero reflexionemos en esta frase. Dios te ama tal y como eres. Dios te ama tal y como eres. Es una frase complicada. Hay otra que dice, Dios aborrece el pecado. Entonces escuchamos estas frases. Y hay canciones que tienen frases parecidas. Y tiene una cierta verdad. La verdad, ¿saben cuál es? El amor. La realidad en estas dos frases es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor incondicional.
porque el amor de Dios nos ve a través de la obra de la cruz, y no importa lo que nosotros seamos cuando llegamos a la cruz o lo que tengamos, porque no es por lo que somos nosotros, es por la obra de Cristo, es por la perfección de Cristo que somos salvos. Entonces decir muchas veces Dios te ama tal y como eres, podemos caer en un error, en una equivocación. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es importante la expresión que está ahí, ¿no? En que siendo aún pecadores. Yo les digo una cosa, Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios te ama a pesar de que eres un pecador. Esa es la realidad bíblica. Dios te ama, es una verdad absoluta. Dios te ama, y porque te ama tanto, no quiere que permanezcas tal y como eres. Dios te ama tanto, y porque te ama tanto, no quiere que permanezcas tal y como eres, sino que te quiere transformar a la imagen de Cristo. Dios te ama tanto, y porque te ama tanto, no quiere que continúes en el pecado. Porque te ama tanto, quiere sacarte de esa condición, quiere que vivas una vida de santidad. El amor de Dios es la realidad. Dios anhela renovar mi entendimiento, que es el tema que estamos viendo, ¿no? Para transformar así mi vida a la imagen de Cristo. Quiere hacerlo. ¿Por qué Él quiere hacerlo? Porque es un capricho de Él, porque Él quiere que seamos todos iguales, porque Él no quiere que vivamos como nosotros queremos. No. Dios quiere hacerlo porque nos ama y porque Él sabe que eso es lo mejor para nuestra vida. El problema es que nosotros estemos convencidos de eso, convencidos de que necesitamos eso. Y terminamos con una historia, quizá una de las imágenes más impresionantes, imponentes del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Esto es un deseo de Dios. Hermoso este versículo. ¿Quién diera, dice el Señor? ¿Cómo me gustaría que se convenzan de que necesitan renovar su entendimiento para transformar sus vidas, para que a ellos les vaya bien? Ese es el propósito de Dios para la vida. Él nos quiere transformar, no para Él, no porque Él necesite algo, sino que es para nosotros, para que nos vaya bien. Y este versículo se da en un contexto, como decíamos, tremendo. Estaba el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Había sido trazada un lugar a través del cual no podían atravesar, no podían acercarse. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Dice que el monte humeaba, había fuego, era una imagen tremenda de ver, tremenda de ver. Y estando todo el pueblo en esa escena impresionante, el Señor comunica los 10 mandamientos. Éxodo 20, muy conocido, al final de Éxodo 20, capaz que no llegamos muchas veces a leerlo hasta el final. Pero ¿por qué decimos que ellos escucharon esos 10 mandamientos? Porque en Deuteronomio capítulo 5 se nos relata, se nos vuelve a relatar con más información, con más detalle lo que pasó en ese lugar. Vamos a leer y terminamos. Versículo 23 del capítulo 5 de Deuteronomio. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego y vinisteis a mí, está hablando Moisés, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste
aún vive. Ellos tenían la percepción, la creencia de que si escuchaban la voz de Dios, iban a morir. Ahora experimentaron que ellos escucharon en esa escena impresionante, tremenda, la voz de Dios y no habían muerto. Ahora escuchen la reacción que tuvieron. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. No se convencieron de lo que habían dicho antes. Comprobaron de que escucharon la voz de Dios y no murieron. Ahora dice, si la volvemos a escuchar no vamos a morir. No se convencieron. Fíjense estos versículos que transmiten una realidad, una verdad. Dice el pueblo, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú, le dice el pueblo a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Éxodo capítulo 20, vamos a leer solamente ahí un versículo que nos dice lo que Moisés le contestó a ellos primero. Versículo 20, Éxodo 20, 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Había un propósito en que Dios les hable a ellos en ese lugar, que ellos tuvieran temor de Dios, para que no pequen, para que puedan seguir una vida transformada, una vida de comunión con el Señor. Había un propósito. Sin embargo, vemos que ellos insistieron en la petición. Y el versículo 28, volvemos a Deuteronomio 5, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Bien está todo lo que han dicho. Es verdad, lo que dijeron es una realidad. Yo soy un Dios inmenso. El hombre no es nada en comparación conmigo. Yo soy el Dios todopoderoso y ustedes son unas insignificantes criaturas. Es una realidad. Ahora, la realidad es que el Dios todopoderoso estaba hablándoles. Sin embargo, ellos se concentraron en que ellos no iban a poder seguir escuchando. Nosotros no podemos, le decían a Moisés. Y entonces el Señor accede y le dice, bueno, vayan, y yo te voy a contar a ti, Moisés, las palabras. Pero ahí está la expresión del Señor que leímos al principio. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? ¿Quién diera que entendiesen, como decíamos, que tengan la convicción de que necesitan renovar su entendimiento, que necesitan escucharme, que necesitan escuchar mis consejos para que les vaya bien? Y la escena termina muy triste. Versículo 30. Ve y diles, dice Dios, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongas ahora por obra en la tierra que yo los doy por posesión. Muchas veces nos puede pasar esto, lo que decíamos al principio, nosotros no podemos, ya a la edad que tengo, ya con la condición que tengo, con la educación que tengo, con la comprensión que tengo, ponemos un montón de excusas.
las excusas que puso también ahí el pueblo de Israel. Ellos le dijeron, nosotros no podemos. Ve tú, anda vos, Moisés, anda vos, que vos sí estás capacitado, que vos sí podés escuchar la voz de Dios. Muchas veces hacemos lo mismo, ¿eh? Muchas veces descansamos o delegamos lo que nosotros tenemos que hacer en otros y esperamos que alguien nos enseñe, nos muestre que está perfecto, que es hermoso, que es lo que estamos haciendo acá, es lo más lindo que podemos hacer, pero eso no quita el tiempo personal que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros, que es el tiempo, es lo que transforma nuestro entendimiento para transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Que el Señor nos ayude y terminamos con esta idea, que estemos convencidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la puede perfeccionar para la gloria del Señor. Amén.